Muy bien. Yo quiero que comencemos pensando en que Dios, a través de estos 40 días, nos habló de la vid verdadera. Un pasaje muy especial que encontramos en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante es el que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y antes de leerlo, quiero recordarle que Jesús, cuando dijo estas palabras que vamos a estudiar, se encontraban en una cena, la última cena. Después de haber comido la Pascua, se dirigían a un lugar llamado el huerto Getsemaní, donde Jesús iba a orar y esa misma noche iba a ser capturado. Pero lo interesante es que antes de ir al huerto, Jesús quería preparar un poco más a sus discípulos. Y les dio unas palabras que son las que vamos a estudiar en esta mañana. Las de Juan capítulo 15, versículo 1. Quiero que para comenzar estemos leyendo el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿el qué? El labrador. Lo primero que Jesús comienza diciéndonos, Él se identifica con una planta. En el lejano oriente era muy común encontrar viñedos. ¿Qué es un viñedo? El lugar donde nacen las uvas. Las plantas de la vid eran muy populares y muy apetecidas en ese lugar porque primero les gustaba comer uvas y además de eso les encantaba el vino. Y la mejor fuente para hacer el vino eran las uvas. Entonces era muy popular encontrar viñedos a lo largo y ancho de todo Israel. Entonces cuando Jesús empezó a hablar, les habló de algo que todo el mundo conocía. Y era las plantas, los viñedos, las vid. Y Jesús les empezó diciendo: yo soy una vid, es decir, yo soy una planta. Y mi Padre es ¿el qué? El labrador. Es interesante porque Jesús comienza diciendo: yo soy la vid verdadera. Jesús estaba hablando de que había vid, es decir, habían falsas cosas que aparentaban ser la verdadera. Y en la actualidad debemos entender que, al igual que en la época de Jesús, han existido personas que se han mostrado como la luz verdadera. Y a través de los años hay personas que se levantan diciendo: yo soy el camino al cielo, o sigan lo que yo les digo porque yo les doy el camino al cielo. Mahoma, Zoroastro, Buda se han levantado diciendo: yo tengo la verdad, yo voy a enseñarles cuál es el camino al cielo. Y Jesús sabía que todos esos falsos profetas se iban a levantar, y en estos tiempos hay personas que se están levantando diciendo, vi una valla, tal vez ustedes la vieron, de una mujer diciendo: Jesucristo hecho mujer. Y la mujer se declara la hija de Dios, la nueva profeta de Dios. En la actualidad usted puede encontrar varias voces que le dicen: yo soy la luz de su vida. Pero Jesús les dice: no, miren, van a haber muchas luces falsas. Yo soy la verdadera, yo soy el único camino al Padre. No hay otro fuera de mí. Y cuando Jesús decía yo soy, los judíos se alegraban porque la palabra yo soy fue una palabra que Dios usó en el Antiguo Testamento cuando se le apareció a Moisés. Le dijo Dios en medio de la zarza: yo soy el que soy. Entonces cuando alguien decía yo soy el que soy o yo soy, sabían que se refería a Dios. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos: hey, esta noche va a estar dura la cosa, pero yo soy la vid verdadera, es decir, ustedes no están en el lugar equivocado. En Juan capítulo 10, Jesús les ratifica lo que ya les había dicho aquí con la vid. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. Jesús quería que sus discípulos la tuvieran clara, que no tuvieran dudas en cuanto a que Él era el único camino. Probablemente usted en estos tiempos dirá, bueno, ¿será que Jesús es el único camino al cielo? ¿O será que hay otros caminos? ¿Será que sí estoy en el camino correcto? ¿Será que realmente seguir a Jesús sí me va a llevar al cielo? Pues Jesús no miente. Y Jesús ratificó que el enemigo, el diablo, venía para muchas cosas. Pero que Él iba a venir para darnos vida verdadera. Ahora bien, cuando Jesús dice, yo soy la vid, yo soy la planta de uvas, los discípulos sabían de qué hablaba, porque en el Antiguo Testamento Dios ya había dicho que su pueblo era como una vid, como una planta, y Dios quería que ese pueblo diera frutos, es decir, hiciera cosas para Dios. Pero en el Antiguo Testamento nos cuenta, por ejemplo, en el libro de Jeremías, nos dice que Dios esperaba que Israel fuera como esa plantica que diera frutas. Pero de repente, cuando Dios fue a ver las frutas que Israel había dado, se dio cuenta que las frutas estaban podridas. Es decir, que su pueblo, Israel, nunca había hecho lo que a Dios le agradaba. Jeremías 2:22. Ahora Dios ha creado un nuevo plan y les dice, bueno, ya que mi pueblo Israel dio frutas podridas, no me sirve esa planta. Hay una nueva planta. Pero de esta planta no voy a salir defraudado. Esa planta se llama Jesús. Pero en medio de ese tronco van a surgir algo, unas ramas. Y quiero que leamos el versículo 5 del capítulo que estamos estudiando. Dice, otra vez Jesús vuelve y dice lo mismo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Nosotros somos los qué? Pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Dios dice, Jesús dice, yo soy una planta de uvas, pero tengo unas ramas. Pámpanos quiere decir ramas. Y dice, y ustedes que han creído en mí, en Jesús, son las ramas. Eso quiere decir algo. Dios te creó con un propósito. Diga conmigo, Dios me creó con un propósito. Dios quiere que yo haga algo. Entonces, si tú eres una rama que está pegado a Jesús, Dios espera que tú hagas algo. Mira, desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, Dios puso los árboles para que dieran fruto. Y le dijo a Adán, bueno, mijito, quédese en la hamaca y coma. ¿Será que eso fue lo que Dios le dijo a Adán? No, le dijo que labrase la tierra y la cuidara. Dios siempre quiere que seamos productivos, que hagamos algo. Dios te creó con un propósito. Diga conmigo, Dios me creó con un propósito. Pero no estás solo. Además de eso hay un agricultor. Hay alguien que quiere cuidarte para que des fruto. ¿Quién es? Jesús es la vid. ¿Quién sería el agricultor? Volvamos al versículo 1, dice, yo soy la vid y mi padre es el ¿qué? El labrador. Entonces hay alguien que quiere cuidar de la plantica. Hay alguien que quiere cuidar de ti como una rama para que des fruto. Pero vamos a entrar un poco más en materia. Hemos hablado un poco del contexto. Lo primero es que Dios poda a los suyos para que tengan más fruto. Y quiero que leamos el versículo 2 del capítulo que estamos leyendo. Quiero que alguien con voz fuerte nos lea el versículo 2. Empieza como todo pámpano. Recuerde que pámpano es rama. Es toda rama que ¿qué? De mí no lleva fruto, lo quitaré. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús quería un poco de clases de botánica ese día con sus discípulos. Recuerden que Jesús hablaba con
alegorías o con ilustraciones para que ellos entendieran. Y Jesús lo primero que les dice es: toda rama que en mí no lleva fruto la voy a quitar, pero aquel que lleva fruto la limpiaré. En una ocasión, un jardinero se llevó a darme clases de botánica. Y lo interesante es que él llegaba y se acercaba a las plantas y cogía el tallo y me decía: ve esto. Y cogía con una especie de polietileno y empezaba a rasgar el tronco. Porque el tronco se llenaba de maleza, de musgo. Y él me decía: si no le hago mantenimiento a este tronco, si no quito este musgo va a crecer y va a comerse todos los nutrientes de la planta. Pero algo interesante sucedió de repente. Él cogió unas tijeras y empezó a cortar partes de la planta. Y yo decía: la está podando para que se vea bonita, ¿cierto? Y me dijo: no, estoy quitando las ramas que no sirven. Y yo: ¿cómo así que las ramas que no sirven? Para mí todas sirven. No. Entonces él me enseñó que hay una rama principal y que de esa rama principal surgían unas ramitas, pero que esas ramitas chiquitas era necesario cortarlas, porque esas ramitas chiquitas nunca darían fruto. Y si no se cortaban, iban a quitarle vitalidad al tronco principal para que diese fruto. Usted, al igual que yo, cuando nos acercamos a Jesús, somos incorporados a la planta. El tronco es Jesús. Usted es una rama. Pero Jesús sabe que en su vida, el Padre, que es el campesino que corta las ramas, sabe que hay cosas en su vida que no le van a servir. Sabe que si hay cosas en su vida que no son quitadas, lo van a secar. Y usted no va a poder dar fruto. El agricultor en ocasiones usa ciertos elementos para podarnos. ¿Y qué significa podarnos? Hay ciertos elementos de nuestra vida que nos hacen mejores. Uno de ellos son las aflicciones y las pruebas. Dios usa los problemas y las circunstancias difíciles para podar cosas de nuestra vida que nos van a impedir dar fruto. El propósito de Dios es que usted ¿de qué? Fruto, que usted sea productivo, que usted sea un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo de Dios. Y alguien me decía: bueno, si yo me convierto en cristiano, si yo sigo a Jesús, yo espero que todo cambie. ¿Sabe cuál era la mentalidad de esta persona? Llevar una vida color de rosa. Pero cuando llegó a Jesús se dio cuenta que venían problemas y problemas difíciles. Yo le decía: el Padre te está podando. Él no lo entendía al principio. Y en una ocasión un amigo me decía que tenía un vecino en los Estados Unidos que había tenido como una especie de jardín de solar. Y el hombre plantó un poco de árboles chiquitos. Y lo interesante es que muchas de las casas en los Estados Unidos, la gente tiene su jardín, tiene sus árboles y a diario los riegan. Pero a diferencia de este vecino de mi amigo, no regaba los árboles. Al contrario, cuando era el verano los dejaba casi secar, a punto de marchitarse por el verano. Y mi amigo fue y le preguntó: bueno, vecino, pero es que usted no quiere un jardín bonito, mire esos árboles todos achilados, todos secos, ¿por qué no los riega? Él decía: porque quiero que sean fuertes. Está loco, decía mi amigo, ¿cómo que más fuertes si los estás dejando secar? El vecino de mi amigo le dijo: espérate y te darás cuenta. Mi amigo volvió a Colombia y pasaron 4 años. Pero a veces cuando mi amigo iba a los estados, volvía y en el verano veía que su vecino no regaba los árboles. Pero al pasar los años, un día mi amigo fue a hospedarse de nuevo a su casa y una gran tormenta, casi al grado de huracán, afectó la zona. Los árboles del vecino ya eran grandes y no habían muerto. Pero ¿cuál fue la sorpresa de mi amigo cuando
después de la tormenta y en medio de la tormenta, él se asomaba y veía que los árboles de las calles se torcían al punto casi de partirse. Es más, algunos cayeron sobre autos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de mi amigo al ver el jardín de su vecino? Los árboles ni siquiera se torcían, permanecían erguidos, fuertes. Y mi amigo fue y le preguntó a su vecino: hey, no entiendo qué sucedió, usted qué le ha echado a esos árboles. Antes pensé que iba a ser un fracaso su jardín. ¿Recuerda cuando no les echaba agua? ¿Sí? Pensaba que iban a morir, le dijo mi amigo. Lo que sucedía es que la sequía hacía que sus raíces se profundizaran a buscar en lo profundo de la tierra agua. Y el hecho de que yo no les echara agua, la sequía hacía que ellos se fortalecieran más. Y efectivamente, estos árboles eran diferentes a los que los vecinos regaban, porque sus raíces se profundizaron tanto que cuando vino el momento de prueba, fueron fuertes. Dios usa los momentos difíciles de su vida para podar aquello que no sirve, para que usted eche raíz, para que usted sea de acuerdo al modelo que Dios lo ha creado. ¿Cuántos quieren ser de acuerdo al modelo que Dios lo ha creado? Amén. Cuando nos acercamos a Jesús, estamos en un continuo proceso de ser podados. Estamos en un continuo proceso de pasar por dificultades. Si usted me hubiera dicho que la vida en Jesús iba a ser complicada, mejor no me hubiera convertido a Jesús. Lo que no entendemos es que Dios nos está podando. Dios está permitiendo que esa rama que no sirve sea quitada para que esta rama dé fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro estaba hablando a la iglesia de Cristo que estaba pasando por tiempos muy difíciles. Y les dijo lo siguiente: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan, no sé qué. Ponga un círculo sobre la palabra sorprendan. Si tienen que afrontar problemas, también ponga un círculo sobre problemas. Si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios, esto no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Para los nuevos cristianos era sorpresivo que les viniera un problema. Para los nuevos cristianos era extraño que les viniera una dificultad. Ellos esperaban que todo fuera la vida color de rosa. Pero el apóstol Pedro les dice: no se sorprendan y no se extrañen. Antes alégrense porque Dios está permitiendo que ciertas cosas que no les sirven sean quitadas de su vida. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál es la mejor forma de aprender paciencia? Una buena forma de aprender paciencia es cuando estás haciendo la fila en la EPS y no te atienden rápido. Es una buena forma de aprender paciencia. ¿Cuál es una buena forma de aprender amor? Cuando tu marido olvida la billetera en el taxi y era el mercado del día. Es una buena forma de aprender amor. Hebreos 12:5 dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas por poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Amigo y hermano, si usted está pasando por un momento difícil, dice: no se desanime al ser reprendido por el Señor. No se desanime porque Dios lo está podando para que usted empiece a dar fruto. ¿Por qué Dios permite que seamos disciplinados? ¿Por qué Dios permite que seamos probados? ¿Acaso lo ideal no sería que la vida fuera perfecta para los cristianos?
Porque sin las dificultades de la vida no vamos a ser capaces de dar fruto. Es necesario las dificultades, porque en medio de las dificultades Dios te dice, ¿sabes qué, hijo? Esa ramita de rencor no te sirve para nada. Deséchala, porque quiero que des fruto. Otra de las cosas que Jesús dice en el versículo 5 del capítulo 15 de Juan es, recordemos, ¿quién es la vid? Es decir, ¿quién es el tronco de la planta? Jesús. Ustedes y yo somos las ¿qué? Las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, diga conmigo, nada podemos hacer. Generalmente, cuando en la botánica se arranca una rama de un árbol, ¿qué pasa con esa rama? Se seca y se muere. Mi hijo que día arrancó un pedazo de planta del tronco con unas florecitas y me dice, papá, ¿podemos sembrar esto aquí en la casa? Le dije, hijo, no hay alternativa. Esto va a morir. No tiene raíz, no hay forma de sembrarlo. A algunos les encantaría vivir su vida sin Cristo. Y sin Cristo es imposible que tú realmente vivas una vida en plenitud. Un hombre escribió estas palabras: estoy en un sitio muy oscuro, no queriendo vivir más. No quería hacerlo más. Me forcé para hacer algo que realmente no quería hacer más. Cualquiera de nosotros diría las palabras de un perdedor, como dirían los jóvenes de ahora, un loser. Alguien que no tiene un sentido en su vida, un perdedor. Pero lo interesante es que estas palabras fueron dichas por Michael Phelps. Este hombre ha ganado 23 medallas de oro en 3 Juegos Olímpicos. Cualquiera diría un hombre que lo tiene todo en la vida: dinero, fama, fortuna, todo lo que cualquier hombre pudiera desear. Un hombre ganador, triunfador. ¿Cómo es posible que alguien teniendo dinero, fama, gloria, pudiese decir palabras como estoy en un sitio oscuro no queriendo vivir más? ¿Cómo es posible que alguien teniendo todo lo que usted y tal vez yo en ocasiones hemos añorado, diga estoy en un lugar en el que no quiero vivir más? Un lugar oscuro, un lugar del cual no encuentro salida. ¿Acaso el propósito de la vida no es tener dinero? ¿Acaso el propósito en la vida no es tener fama y gloria? No. Jesús les estaba diciendo, separados de mí, nada pueden hacer. Michael Phelps, en el 2002, fue detenido por conducir embriagado. Detenido y se le dio una multa millonaria. En el 2012 volvió a ser detenido por conducir embriagado y el hombre estaba empezando a sumirse en el alcohol. No encontraba un significado para su vida. ¿Sabe qué? Este hombre se sentía como una rama seca. Alguien en medio de la crisis le dijo a él, le regaló un libro cristiano, le dijo empieza a leerlo. Y dice que el hombre empezó a ver algo de luz. Este hombre es un hombre muy popular. Ayer salió en las noticias porque compitió contra un tiburón blanco en una carrera para ver quién podía ganar. Pero este hombre nos demuestra que cuando estamos lejos de Cristo podemos tener todo lo que el mundo nos ofrece. Pero separados de Jesús, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando no estamos recibiendo de quien verdaderamente debemos recibir, nos secamos. Somos como una rama aislada que se muere. Número 3.
¿Qué dice el versículo 6? Alguien que por favor lo lea con voz fuerte. Versículo 6 del capítulo 15. Note algo, que incluso hay ramas que pueden estar pegadas al tronco. Pero si usted se asoma al finalizar el culto y mira a cualquiera de los árboles, va a ver ramas que están secas y van a haber ramas que están verdes. ¿Por qué? Porque hay ramas que han decidido no suplirse del tronco, no recibir la savia del tronco. 40 días de consagración se refiere a que usted debe acercarse y tomar de Jesús lo que necesita para vivir. Porque si usted no toma de Jesús, usted como ser humano va a secarse. Y este punto nos dice que los que no permanecen en Cristo se secan. Así como en los árboles de afuera hay ramas secas que están pegadas al árbol, de la misma manera usted puede secarse. Mire, hay personas que dicen, yo llevo 25 años en la iglesia y cargan una Biblia. Pero cuando mira su manera de actuar, no es la de un seguidor de Jesús. Era interesante ver una conversación entre un hombre que llevaba 15 años de cristiano y un recién convertido. Y el viejo le decía, tú no tienes a mí por qué enseñarme. Yo llevo 15 años de cristiano. Tú eres un neófito. Así que no vienes a mí a enseñarme cómo debo comportarme y cómo hablarle a mis vecinos. Era porque el nuevo le estaba diciendo, hermano, la manera en que usted le habla a sus vecinos es una manera inapropiada. Así no habla un cristiano. ¿Sabe qué sucedía? Este viejo cristiano de años se había convertido en una rama seca, porque se había olvidado de alimentarse de Jesús. Un ejemplo lo encontramos en Judas. Judas se convirtió en una rama seca. Aunque estaba pegado, no recibía nada de Jesús. Jesús hablaba y enseñaba, pero Judas tapaba sus oídos a lo que Jesús decía. Y note algo, Judas hacía milagros también. Judas también sanaba enfermos, sacaba demonios. Pero Judas Iscariote era una rama seca. Dios no quiere que usted ni yo seamos ramas secas. Dios quiere que demos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, los frutos son la única prueba para demostrar que alguien es un verdadero cristiano. Usted no va a ser alguien fructífero, alguien que vive la vida diferente, si usted no da fruto. Y lo que comprueba que usted da fruto no es porque andas con la Biblia, no es porque hables a otros de Jesús. Vamos a comprobar 4 formas de comprobar si realmente estás dando fruto. Amén. A través de este versículo. Primero, el versículo 8 del capítulo 15 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo primero que nos enseña es que ese fruto que Dios quiere y anhela que llevemos es un distintivo de los discípulos de Jesús. ¿Es un qué? Dile al que está a tu lado, si quieres ser cristiano, debes dar fruto. Entonces, la prueba de ser cristiano es dar fruto. Amén. El fruto al que se refiere Jesús es un estilo de vida. Algunos dicen, dar fruto es evangelizar, dar fruto es ir a la iglesia, dar fruto es leer la Biblia. Pero no, dar fruto es un estilo de vida. Eso quiere decir que no es algo que tú haces un mes y al siguiente mes no lo haces. Para dar fruto debe ser algo constante, no debe ser algo intermitente. Ay, Señor, ayer di fruto y hoy no. No, debe ser algo que das constantemente. C. Ese fruto no siempre se produce en el mismo grado en la vida del creyente.
Note lo que dice el versículo 2. Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más ¿qué? Más fruto. Note algo. En la parábola del sembrador nos dice que la semilla que cayó en buena tierra, unas dieron 30 frutos por semilla, otras 60 frutos por semilla y otras 100 frutos por semilla. Eso quiere decir que las personas pueden dar fruto, pero aunque no debe ser intermitente, sí debe ser progresivo. Ese fruto va aumentando a medida que va pasando el tiempo, no disminuyendo. Y por último, el fruto en el creyente es aquello que glorifica ¿a quién? Al Padre. El versículo 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Note algo. Cuando alguien está alimentándose de Jesús, pero verdaderamente alimentándose, como esposo es diferente, empieza a cambiar. Quien está alimentándose de Jesús como esposa es diferente, porque está recibiendo de Jesús. ¿Por qué una rama de manzano da manzanos? Porque en el ADN del tronco, dentro del tronco del árbol de manzano va la savia, y la savia tiene información genética que le dice: eres un manzano. Y cuando la savia llega a la rama dice: soy un manzano. Y recibe esa información genética y recibe esas vitaminas y recibe todo lo necesario para dar manzanas. Si tú eres un cristiano, tú recibes todo de Jesús, para cuando llega el momento de compartir con otros, vas a actuar como Jesús. Amén. Y este punto nos dice: glorifica al Padre el que da fruto. ¿Por qué? Porque cuando a usted le dicen: uy, me encanta su matrimonio, o me encanta su manera de ser, usted puede llenarse de orgullo. Sí, es que yo soy buena gente. No, porque a través de nuestra acción, nuestro cambio, la gente nos va a decir: ¿sabe qué? Me gusta su matrimonio. ¿Usted sabe qué va a decir? Mi matrimonio es así porque Cristo está obrando en mi vida. Amén. Y así es glorificado nuestro Padre. Mi relación es diferente, mi vida es diferente porque estoy recibiendo del Padre. Ahora quiero finalizar esta enseñanza con una pregunta. ¿Cuál sería el fruto que Dios quiere que demos? ¿Qué es ese fruto que Dios quiere que demos? Usted puede decir: hacer discípulos, evangelizar a otros, venir a la iglesia, hacer el discipulado todos los días. ¿Cuál será ese fruto que Dios quiere? El fruto que Dios quiere es que la vida de Jesús siendo vivida y manifestada a través de mí. Voy a repetirla para que la anote ahí donde está la línea en su bosquejo. El fruto que Dios quiere que llevemos es la vida de Jesús siendo vivida y manifestada a través de mí. Eso quiere decir que cuando la gente me ve en un momento de dificultad, no ve al malgeniado de Freddy, no ve al boquisuelto o al imprudente, no ve al chismoso, no ve al mentiroso, sino cuando la gente te vea, ve a Jesús reflejado, porque tú te estás alimentando de Jesús. Y cuando yo me alimento de Jesús, ¿qué voy a dar? A Jesús. Yo les daba el típico ejemplo de que si este vaso eres tú, pero es un vaso vacío, ¿qué va a dar a otro vaso? Nada. Pero si yo me alimento de Jesús y Jesús me llena, ¿qué voy a dar a otro? ¿Qué voy a dar a las otras personas? De Dios. De lo que me alimento, de eso doy.
Parte de estos 40 días de consagración no significan las 1000 cosas que debes hacer por Dios, sino más bien el tiempo de comunión que debes hacer, el tiempo de intimidad para recibir de Él. Marta y María son un ejemplo claro. Nos dice que Marta hacía muchas cosas para Jesús, pero María había elegido la buena parte, estar a los pies de Jesús. Y Marta, envidiosa, le dijo: Señor Jesús, ¿no ves a mi hermana que no me quiere ayudar con los quehaceres? Se la pasa ahí al lado tuyo, Señor, dile que me ayude. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, afanada y preocupada estás, pero tu hermana ha elegido la mejor parte y esta parte no le será quitada. Amado, Jesús anhela que en este tiempo tengas un tiempo para alimentarte de Él, para recibir de la savia que Jesús nos da, porque así vamos a poder actuar como Jesús actúa, hacer discípulos como Jesús quiere que hagamos. Dejémonos tratar por el labrador. Dejemos que esos tiempos difíciles también sean un tiempo para que Dios trate con nosotros, para pulirnos. ¿Cuántos quieren dar fruto en esta mañana? Debemos empezar a buscar de Jesús como debemos buscar. Quiero invitarlo a que se ponga de pie por un instante. Padre, reconocemos que aún nos falta aprender de ti, aprender de tu amor. Reconocemos que aún nos falta, Señor, ser como tu Hijo es. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos sido la clase de persona que debemos ser. Hemos sido una rama seca, o por el contrario, algunos ni siquiera han entrado a estar en la vid. Son ramas que están allí tiradas y la rama es echada en el fuego, es decir, va a ir al infierno. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar en tus caminos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti. Nos consagramos, Señor, para que tú guíes nuestras vidas y para que tú seas quien nos alimenta para poder dar a otros, Señor, lo que tú quieres darnos. Gracias por ser tú el labrador. Gracias porque tu Hijo es la fuente que no se seca, Señor, y de la cual podemos acudir. Si hay alguien en esta mañana que quiere decirle a Jesús: Jesús, lléname de ti, quiero seguirte, quiero empezar a vivir para ti, voy a invitarlo a que haga también esta oración junto conmigo, que repita esta oración. Dígale: Padre, reconozco que he intentado llenar mi vida con cosas que no me llenan y me siento como una rama seca. Ahora, Señor, te pido que tú seas guiando mi vida, Señor, y que tú seas ayudándome a ser una rama que da fruto. Me pongo en tus manos y te pido que me llenes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarlo a que tome asiento. Vamos a ver un corto video que nos recuerda esta historia que acabamos de escuchar.